ustedes hoy se ponen acá y levantan la mano y dicen: pastor, tantas veces he retrocedido y se me apareció Jehová? Tantas veces mi mente ha divagado y ha vuelto un desierto y se me apareció Jehová. Estaba pensando, porque está pasando un tiempo difícil. No sé cuántos han pasado tiempo difícil en la iglesia, entonces han pensado en volver atrás y han vuelto atrás. Pero se le aparece Dios y le dice: no desciendas a Egipto, no vuelvas atrás. Lo más relevante de esto es que él no había vuelto físicamente todavía, pero estaba pensando en volver. Estaba en el lugar donde Dios lo había encontrado, pero sus pensamientos estaban en el pasado. Sus pensamientos estaban en una esquina. Sus pensamientos estaban con un muchacho o una muchacha que no es la muchacha ni el muchacho acertado. Sus pensamientos estaban dándole clic a un video incorrecto. Sus pensamientos estaban en Egipto. Sus pensamientos estaban reaccionando como reaccionaba antes. Sus pensamientos estaban en Egipto. Se le aparece Dios y le dice: no desciendas. Diga todos conmigo fuerte: no desciendas. Dígale que está al lado: no desciendas. Y ahí le dice algo Dios que te tiene que quedar grabado hoy: habita en la tierra que yo te diré. Y le dice: y estaré contigo y te bendeciré. Aleluya. De otra forma le está diciendo: y estaré contigo en esta tierra. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Le estaba diciendo: no te muevas. Cuando tus pensamientos te quieran hacer retroceder, no te muevas. Aunque estés pasando un proceso, no te muevas. Aunque estés pasando necesidad, no desciendas, porque yo estoy contigo. Aleluya. Y le dice: porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora, déjame agregar algunas cosas que no estuvieron en la reunión anterior. Dios le dice: no desciendas. Y le dice: no solamente no desciendas por vos, no desciendas por tus hijos. No vuelvas a Egipto. Le dice: porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras. ¿Qué hubiera sucedido si Isaac hubiera retrocedido? Yo no sé cuántos de ustedes algún día como padres se levantaron a trabajar para alimentar a sus hijos. No sé cuántas veces decidiste no retroceder en la vida por uno de tus pibes, tus pibas. Isaac tiene abierto un panorama delante y Dios le dice: Isaac, estás pensando en retroceder por lo que estás pasando, pero no vuelvas a Egipto, no pienses en Egipto. En esta tierra donde estás, aunque las cosas estén difíciles, te voy a bendecir. Y te prometo algo, Isaac: tu decisión de hoy es tan importante de no descender que va a afectar a todos tus hijos. Y yo, mientras estaba pensando sobre esto, me imaginé un padre en ascenso. De repente, pastora, me imaginé que en la vida un día veremos ascender a nuestros hijos, pero también el dolor de ver el descenso de un hijo. Yo no sé si alguna viste descender a un hijo, pero lo más difícil es ver descender a un hijo porque el padre descendió primero. Porque si Isaac hubiera descendido y hubiera estado al costado del camino y hubiera visto descender a sus hijos en vez de ascender, se hubiera quedado pensando si aquel día en que Dios se le apareció, él hubiera tomado la decisión correcta, la decisión de no volver a Egipto. Ahora los hijos que ve descendiendo no los vería ascendiendo. Dicho de otra manera, estás sentada en esta reunión y sentado en esta reunión, se te está apareciendo Dios. Podés ser papá o mamá, estar pensando en volver atrás, pero hoy Dios, aleluya, se te está apareciendo y diciéndote: no vuelvas a Egipto. Toma la decisión por tu persona, pero también prometo hacer ascender a tus hijos, prometo darle bendición a tus hijos. Es tan importante la decisión que tomes como padre que revelará, te traerá, aleluya, la bendición de ver crecerlos a ellos. Aleluya. ¿Cuántos tienen un amén? Es que
Isaac no estaba descendiendo a Egipto cuando Dios se le apareció, estaba pensando en descender. Nadie cae de la noche a la mañana. Pensamos primero en algo que refleja más Egipto que otra cosa. Yo quiero hablarle a personas que hoy dicen: este pastor volvió picante, mamorochito, pero volvió profético. ¿Quién le dijo al pastor que yo andaba peleando con los pensamientos? ¿Quién le dijo al pastor? ¿Quién le dijo al pastor que tenía pensamientos que estaban relacionados más con mi pasado que con mi futuro? El mismo Dios que se le apareció a Isaac se está apareciendo hoy. No les juzgó, no le dijo: mira lo que pensás, mira lo que sentís. Le dijo: no pienses más en nada de esto, porque yo estoy contigo y prometo bendecirte. Por más mal que esté la tierra, por más difícil que estén las cosas, yo Dios prometo estar con vos, Isaac. Hay personas que creen que deben moverse y hacer cambios. Son personas que, como Isaac, dicen: y me muevo, voy para acá y por allá y hago esto, lo otro, cuando en realidad lo que se debe mover es esa palabra de Dios dentro de las personas. Nunca descienda sin que Dios se aparezca. De hecho, ahora va a entender que la Biblia habla de ascensos y descensos, y Dios nunca invita a descender a nadie. Es mejor que se mueva la palabra de Dios en tu interior, que hoy te moleste, que te irrite, que se mueva por dentro, a que vos te muevas al lugar incorrecto. Aleluya. Ese día Isaac quería moverse, pero la palabra se movió en Isaac. Esta noche, en este momento, hay muchos que querían moverse, pero hoy la palabra se mueve en ellos. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? La palabra de Dios movió todo lo necesario para que Isaac sea prosperado. Es que a veces los afanes de la vida hacen que querramos volver a Egipto. Una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de una vida. Déjame por un momento, de que me vas a dar 2 horas y media, porque hace mucho no me ves, hablarte de un pastor, de la historia de un pastora que me contaron en un almuerzo en el viaje. Hace muchos años se hizo una campaña en La Matanza, y vino un profeta a La Matanza, y el profeta dice: no voy a seguir predicando hasta que la persona que está a punto de ahorcarse, y había gente afuera esperando porque no entraban en el auditorio, que la persona que está con una soga en la mano a punto de ahorcarse no venga al altar. Estuvo media hora esperando en el altar. Esta es una historia real. Aparece un muchacho entre la gente, se pone adelante y le dice que él era, y le muestra la cuerda, y le dice que él no había venido al culto, pero estaba a punto de ahorcarse en un árbol en la esquina, y como tuvieron que poner parlantes afuera por la gente que había afuera, lo escuchó y vino. Ese día se convirtió, y al otro año empezó el estudio teológico. Se recibió de teológico y se recibió de teólogo y se fue a pastorear a Jujuy, y tuvo una de las iglesias más grandes en Jujuy. Tenía secretaria, una iglesia multitudinaria, y a los 50 años, 54 años, la secretaria le golpea la puerta varias veces y él no atendía. Cuando la secretaria abre la puerta, encuentra al pastor ahorcado, de una soga colgado del ventilador. Digo todo esto por las dudas que alguno esté pensando que Egipto en la mente es solo para las personas que débiles o que llegan por primera vez. Aquel pastor exitoso, aquel pensamiento egipcio que lo quiso llevar a suicidarse y a colgarse de una soga. Con los años y aún con el éxito pastoral, invadió de vuelta la mente seguramente de un Dios que se le apareció, pero de un momento en que no pudo tomar una decisión diferente. Y esto lo digo porque estos cultos para mí son maravillosos. Para mí son maravillosos los cultos en que Dios te aparece y en su misericordia no permite que
Que tu pensamiento te juegue en una batalla para terminar en el mismo lugar donde un día te tuvieron. Así que los Isaac de esta noche no van a descender porque un Dios está apareciendo en este lugar. Y en esa tierra donde estaba seco y todo árido, en esa tierra donde no había comida, donde no había fruto, Isaac le creyó a Dios. Y entonces dice Génesis 26, 12 al 13: y sembró Isaac en esa tierra, en la misma tierra que no salía fruto para nadie, él sembró y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. Significa que donde nadie recogía nada, Isaac recogió el 100% de lo que sembró. Dicho de otra manera, la obediencia de Isaac hizo que cuando todo estuviera en crisis, él estuviera bendecido por el Dios al que había obedecido. Dicho de otra manera, para que se pueda entender, hay crisis en tu vida que te invitan a pensar que tienes que volver a Egipto, a volver a hacer lo que eras. Mas el Dios que te está apareciendo hoy te está diciendo: quédate acá, porque aunque todo esté difícil, si sos obediente, mi presencia estará contigo. Aleluya. Y verás mi bendición con tus propios ojos. Amén. El varón se enriqueció, se hizo rico cuando todos eran pobres. Fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo poder, fue rico cuando toda la nación era pobre. Así que cualquier hijo de vecino que lea este texto dice: ay, como Dios bendijo a Isaac, me va a bendecir a mí. Sin darse cuenta que en esta historia la prosperidad es secundaria, el dinero es secundario. En esta historia el poder es secundario, la grandeza es secundaria. ¿Saben cuál es el centro de esta historia? La obediencia. Que la gente solo ve la foto final. Pastor, qué bendición. Aquí tienes a tus dos pequeñas en este lugar. Pero un día, cuando salíamos de un barrio en el que habíamos visto a nenes comer piedras y comer polvo del piso, en el que yo me fui caminando y le dije a Dios: ¿cómo puede ser que hagas esto? ¿Cómo puede ser que no permitas que tengamos un hijo cuando le das hijos a otras personas que ni siquiera se preocupan por lo que comen? Ese día yo era un Isaac mentalmente volviendo a Egipto por la circunstancia que estaba pasando, y Dios me dijo: sé fiel. La escena o la fotografía de ver a dos pequeñas, pero toda la realidad no tiene que ver con eso, son secundarias las pequeñas, tienen que ver con un padre y una madre que superaron crisis matrimoniales, que supieron salir de ese lugar hasta que Dios hiciera efectiva su promesa. Claro, no es la prosperidad, todos ven la foto final, porque no es difícil seguir a Dios cuando Dios te prospera. No es difícil servir a Dios cuando Dios te da. No es difícil obedecer cuando sos el más bendito de toda la tierra. Pero ese día, cuando la tierra estaba en hambre, Isaac estaba peleando con sus pensamientos. Ese fue el día en que él decidió obedecer a Dios y decirle a su mente que él no iba a volver físicamente donde su mente le estaba diciendo volver, sino que iba a obedecer al Dios de su papá. Y el Dios que había bendecido a su papá estaba también con él. ¿Sabe qué? La misma tierra, distintos sembradores. Isaac sembraba y la tierra daba fruto. El vecino sembraba y no salía nada. Toda la vecina sembraba y no salía nada. ¿Sabe por qué? Porque no fue la tierra lo que bendijo a Isaac, fue la palabra de Dios que estuvo dispuesto a obedecer. ¿Sabe qué? Cuando usted está peleando con Egipto, Egipto le muestra la realidad. Mira cómo está mi familia,
Mira cómo están mis hijos, mira cómo está mi economía, mira cómo está el ministerio. Egipto le habla para que usted retroceda viendo la tierra con hambre, pero la palabra de Dios viene como un caudal de fe para que usted pueda creer. Y si usted le puede creer a la palabra, no importa cuánto mal lo rodee, usted estará bendecido en medio de toda esa situación. Y uno piensa que cuando uno es bendecido la gente lo tiene que amar. Es mentira. Uno piensa no que si Dios está con uno la gente le va a decir: che, discipulame, enséñame, por favor, enséñame que Dios está con vos y yo lo veo. Pero Abimelec, el rey, versículo 16, le dijo a él por envidia: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Yo no sé cuántas veces, escucha acá, lo va a entender, cuántas veces usted decidió no ir a Egipto y estar en el centro de la voluntad de Dios y la gente le dijo: apártate. La gente que usted pensó que tenía que acercarse a usted, la gente que usted pensó que tenía que dar gloria a Dios por lo que Dios había hecho en usted, fue la que se apartó de usted. ¿A cuánto le pasó? Amén. Todos lamentados, amén. Pero escuche muy bien, escuche la promesa de Dios. A mí me pasó con mi familia. No vino mi suegra, no. Se fue, ahora cuento todo. Todos los primeros años, mi familia, principalmente mi suegra, mi suegro, nada. Yo al año Dios me tenía una moto que Dios me pidió que lo ofrendé la moto y no sabe las cosas que hizo mi suegro. Pensaron, no, este está loco, le sacaron todo, hasta la última moto a mira. Él se va y no le dice nada, no le pelea a Abimelec. Nosotros no peleamos en los cumpleaños. En los cumpleaños cuando veíamos, viste, ahí vino Teresa de Calcuta. Ahí vino el padre David. No sé si hay algún hecho con la realidad. Nosotros no peleábamos. Bueno, nos vamos, hasta luego, endemoniados. No le va a decir así a su familia. Pastor lo predicó. Nos íbamos calladitos, como se fue Isaac. No le dijo nada a Abimelec. Después, pasados los años, dice la Biblia que cuando Isaac fue más bendecido, Abimelec lo fue a buscar a Isaac y le dijo: Isaac, reconozco que tu Dios es Dios y que te bendice. Doy gloria al Dios de Isaac. Dicho de otra manera, los que estuvieron diciéndote que te aparte, cuchicheando en los cumpleaños, no reacciones, no digas nada. Vos seguí lo que Dios te mandó a hacer y de acá a tiempo van a reconocer al Dios que tenés. ¡Woo! ¡Woo! Y cuando él se va, tiene que buscar agua. Cuando sale de ese lugar dice: ¿dónde voy a encontrar agua para los animales? ¿Dónde voy a encontrar agua? Y acá viene el tema de los pozos. ¿Dónde voy a encontrar agua para los frutos? Y ahí viene el versículo 18. Y ahí usted tiene que agarrar la pala. Se ríe. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre. La pregunta es: ¿por qué Abraham abría pozos? Era algo así. Abraham tenía un encuentro con Dios y era tan impactado por eso que abrió un pozo y un altar. Significa que Abraham tomaba la pala y abría un pozo cada vez que era impactado de la presencia de Dios. Isaac hasta ese día nunca había dado gloria a Dios por lo que Dios había hecho en él. Pero ese día, cuando sale de lo de Abimelec, dice: che, voy a hacer lo que hacía papá.
Estaba terminando la reunión anterior y mi hija se acercó al altar, me miró y subió, me dijo: ¿estás trabajando de pastor, papá? Estaba. Mamá fue a trabajar de pastora cuando viene a los ensayos. Fue a trabajar de pastora. La ve a la mamá. Para que papá está orando. Cavando. Para que papá está leyendo la Biblia. Para que mamá está marcando con el fibrón toda la Biblia. ¿Me lo presta para hacer un dibujo? La niña ve que el padre cava. ¿Qué ejemplo le dejó Abraham a Isaac cuando cavó pozos que le dieron gloria a Dios? Ahora su hijo no tiene a Abraham porque Abraham había muerto, pero tiene el recuerdo del pozo de su padre. Yo no sé si voy a estar siempre con ustedes. De hecho, muchos muchachos me verán partir, o no sé cómo será, pero un día no tendrán físicamente a su pastor, pero recordarán los pozos que él cavó. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Y quiero hablar a los padres. Ahí lo tenés a Samuelito, bebé, y ya ve a los dos ahí cavando. Y este que está acá, a su mamá y a su papá. Llevas a tu pibe al arca ahí. Portate bien, tu pibe es el peor del grupo y vos sos el líder. Te lo digo porque yo siempre pensé que mi hija iba a andar con la aureola. Bueno, Dios mío. Y vos lo llevas al arca y tu pibe grita todo. ¿Qué está haciendo, mamá? Estoy tratando de cavar, pibe. Vos estás toda irritada por dentro con ese sinvergüenza y seguís cavando. No, porque Dios las ama y el Señor está con ustedes. Con ustedes. Pero mamá, Dios te está viendo cavar y tu hijo también. Así que él va a cavar esos pozos, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre les había puesto. El primer nombre que le puso es ese, pero él tiene un problema, escuche muy bien. Él tiene una buena intención, pero Isaac es muy municipal. No acá, en una municipalidad de otra jurisdicción. Esto es en serio. Escuche, entonces, en vez de agarrar la pala a él, dice la Biblia que mandó a su siervo con la pala. ¿Me pones el texto? Yo lo mandé, lo agregué, no sé si lo agregaron o no, pero dice así porque ese pastor, ¿qué está diciendo? No, dice que los dos primeros pozos se sentó y dijo: caben. Y entonces no, le tenía como alergia a la pala a Isaac. Hasta que Dios dijo: ¡fuera, espíritu municipal! Esta historia es verdad, pero los dos primeros pozos lo cavan los siervos de Isaac. Están por ahí. Pero cuando los siervos, qué grande, usted está hecho una luz. Porque es mi sobrino. Pero cuando los siervos, ¿quién? De Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores tuvieron problemas. Los pastores generaron riña con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, que significa contienda. Le tuvo que cambiar el nombre porque el resultado del pozo no fue el mismo que tuvo el padre, porque él no lo cavó por vago. Segundo pozo, y también riñó sobre él y llamó su nombre Sinta. Abrieron otro pozo. Diga, abrieron. Está hablando en plural. Lo hicieron los siervos. Ay, pero el último, se le fue el espíritu municipal.
Y dice que Isaac se levantó de la silla y abrió. Dicho de otra manera, agarró en la pala al vago ese. Agarró la pala y hizo otro pozo. Y no riñeron. Ya no tuvo problema. Ahora va a entender por qué. Ya no tuvo dificultad sobre él. Y llamó su nombre Rebot, que significa paz, que significa Dios está. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos la tierra. ¿Sabe qué? Escuche muy bien. ¿Están acá? ¿Están seguros? Y por acá, en la Biblia, los siervos son los pastores. Los siervos son los que sirven al pueblo. Los siervos son los referentes. Los siervos son los líderes. Escuche muy bien. Y a veces nosotros los mandamos a cavar pozo a ellos. Líder, orá por mí. Le está diciendo: cavate un pozo, líder. Pastor, busca en la palabra por mí. Le está diciendo: siervo, cava un pozo. Le decís: pastor, líder, referente, dame una palabra de Dios. Llévame al culto. Amame, cuidame. Cava. Y no se terminan tus riñas, no se terminan tus problemas, porque estás como municipal. Cuando Dios te está diciendo: levántate, pueblo todo, agarrá la pala, cava el pozo de la oración, cava el pozo de la búsqueda, cava el pozo de la devoción, para que entonces digas: Jehová nos ha prosperado y fructificaremos la tierra. Oh, alguien que aplauda al Señor. ¿Cuántos les pasa eso? Digan amén. Decirle al que está al lado: ya no. Quiero que busque a tu líder ahí y lo mires donde esté. Decirle: gracias. Gracias por cavar pozos por mí. Gracias por orar por mí. Gracias por buscar por mí. Decirle: pero ahora yo me cavo el mío, papá. Cinco, gloria a Dios, líderes, vamos bien. ¿Sabe qué? Que Isaac tenía buenas intenciones, todas las tenemos, pero con la fuerza ajena. Quiero abrir un pozo. Listo, ¿qué es? Levanta las 6. Algo así hizo Isaac. Quiero abrir un pozo para dar gloria a Dios. Ok. ¿Qué lea la Biblia esa que no la entiendo? Quiero cavar un pozo, quiero abrir un arca. Ok. Líder, ¿me traes 4? ¿Me decís dónde la casa? ¿Me compras la yerba y el mate? Quiero. Dios mío, está fluyendo. Quiero abrir el pozo de la adoración. Quiero ser un adorador. Ok. Vienen al ensayo a probarse. 5 minutos antes oran y dicen: Padre, dame la voz de Marco Witt. Y cuando arrancan acá: poderoso es el Señor. Cava un pozo, estudia. Algunos se ríen, otros se quieren ir. Está bien. Quiero cavar el pozo de la adoración. Listo, vienen para acá y dicen: ya estoy en la nube, Agarran y dicen: bueno, ahora toda la iglesia está en la nube. ¿Qué? A veces la iglesia viene y miras a 3 o 4 que te están mirando así como perro que te va a morder. Y esta iglesia no anda bien, ¿no? Y que no anda bien, vos seguís cavando hasta que la presencia de Dios sea tan fuerte por los pozos que cavaste que ninguno se pueda contener delante de ella. ¡Oh, aleluya! ¿Están acá o no? Yo le dije que hoy es un día que voy a predicar por los cuantos cultos no vine. 4, 3 por 4, 12. Son 2 horas y media. ¿Cuántos están acá? Es que Isaac estaba abriendo pozos sin esfuerzo, sin trabajo. Pero
Déjenme 3 pensamientos más, ¿me los permiten o no? Dice el versículo 23. Un minuto, hay gente que va a escuchar algo hoy que viene con una duda en su corazón y Dios se la va a aclarar. Dice el versículo 23, y allí subió a Berseba. Significa que Dios se le apareció, atención aquí, se le apareció cuando él mentalmente estaba queriendo ir a Egipto y nunca más le habló. Entró en una meseta de bendición Isaac, pero sin voz de Dios. Si usted lee atentamente, Dios no le volvió a hablar ni cuando él cavó el pozo, no le habló más. Y recién cuando Isaac está subiendo de nuevo, porque la Biblia en el bajar y el subir tiene revelación, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: quiero hablarle a gente que está en una meseta con Dios. Quiero hablarle a gente que está en silencio Dios con él. Está bien. Es que Dios le habla. Estaba pensando antes de predicar los años que pasaron, Hernán, entre el momento en que Dios le habla en el reinado de Abimelech y el momento que Isaac comienza a subir. Porque todos los años que pasaron fueron años de silencio. Y yo no sé cuántos de ustedes han sentido que Dios los usa, pero no, en cosas no les habla. ¿Cuánto han sentido que Dios está con ustedes, pero hay cosas que que no les está diciendo? ¿Cuántos de ustedes están sintiendo que Dios hay cosas en las que está y en otras en las que estoy en una meseta de silencio? Isaac sentía a Dios con él, pero un Dios mudo. Déjame explicarte esto. Él le dijo: yo estaré contigo. No le dijo que le iba a hablar. Todo esto para desasnar algunas cosas que le pasa a la gente cuando Dios no le habla. Que se empieza a hacer preguntas como: ay, que Dios no me habló y que no me dijo. No, es que Dios a veces habla en determinados momentos del espacio de la vida de una persona, y en otros momentos es tu compañía en los tiempos de meseta. Entonces, óyeme muy bien, cuando Dios no te está hablando porque no estás subiendo todavía a Berseba, o porque estás saliendo de pensar en Egipto y estás transitando una meseta, disfrútalo. Pastor, tienes mesetas, cientos de mesetas. Y en las mesetas uno se desespera, le dice: háblame, decime. Y Dios se queda ahí al lado tuyo. Te acaricia la pelada, Señor. Así que aprendí que en las mesetas, o estoy aprendiendo, ¿no, pastor? Qué lindo es estar contigo, Señor. Qué bonito es que me acompañes, qué lindo es estar con vos. No veo la hora de estar subiendo a Berseba para que me aparezcas de nuevo. Pero mientras tanto prometiste estar conmigo siempre y cuando no vuelva a Egipto. Así que en Egipto no estoy, pero en Berseba tampoco. Estoy en una meseta en la vida. En una de esas mesetas donde tienes la mente llena de preguntas, pero no de Egipto. Tienes tu mente llena de interrogantes, pero no del pasado. Todos esos interrogantes están cuando uno sube a Berseba, la respuesta. Pero en el diario transitar hay un Dios acompañándote. Gracias. Son esos días en que he aprendido que en mi dormitorio no hay otra forma que decirle: gracias por estar conmigo, cuánto te amo, qué lindo eres, qué bonita es tu compañía en el medio de las mesetas de la vida. Hasta que Dios se aparecerá seguramente en alguna nueva subida. Y es que si la vida cristiana se tratara todo de subidas, nos dolería las pantorrillas, los cuádriceps. Hay tiempos que son mesetas extraordinarias donde Dios te enseña. Y le dice, subiendo a Berseba: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y ahora déjame profetizarte, déjame decirte y cerrar un instante esta idea de subida y bajada, que el mismo que tenía en su pensamiento descender,
era el mismo que estaba subiendo. Dicho de otra manera, entre nosotros hay gente que tenían el pensamiento de descender y hoy Dios está apareciendo, y el mismo que pensaban descender, mañana estará subiendo. Aplaudan al Rey. Quiero saber si usted se quiere ir asqueado hoy de palabra de Dios, o usted ya está lleno. ¿Quiere postre? No, fíjate que es un amén de goloso. Mi esposa, si yo me voy del cumpleaños, antes de llevarme la torta, me hace hacer como 200 Ave María, 500 Padre Nuestro. ¿Cuántos quieren más? Déjame hablarte de las subidas y las bajadas y la importancia en la Biblia. Déjame darte realmente en 5 minutos 6, 7 textos que Dios me acaba de añadir. Rapiditos. Perdón, mi equipo de medios. Hay cosas que se tienen en la planificación y otras en la improvisación. Déjame ir a una parábola súper conocida que habla del ascenso y el descenso. Déjame hablar a los pastores, a los líderes, a los que un día supieron servir al Señor pero se sienten en el descenso de la vida. San Lucas 10, 30 al 33 dice la parábola del buen samaritano, muy conocida. Respondiendo Jesús dijo: un hombre, diga conmigo, descendía de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén era donde estaba el templo y Jericó quedaba abajo. Significa que alguien había dejado de estar en el templo, había dejado de congregarse, había dejado de estar en las cosas del Señor, había dejado lo que Dios le había mandado hacer. Y cuando comienza a descender, dice que lo agarran los ladrones, lo despojan, lo hieren, lo lastiman. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado un descenso doloroso. Yo no sé cuántos de ustedes han descendido en algún momento y han sentido el dolor del descenso, de que alguien te despoje, te lastime, te sientas vacío, te sientas triste por ese descenso. Pero eso creo que no es lo más relevante de la parábola. Es esto lo que viene ahora. Dice: aconteció que descendió un sacerdote. Eso es peor que el que había descendido, porque ahora un pastor estaba descendiendo. Es que locamente debía estar en Jerusalén, donde estaba el templo, el pastor, el sacerdote. Pero el sacerdote venía en descenso. Por eso dice la Biblia que ese sacerdote en descenso, viéndole, pasó de largo. Lo primero que siente un líder, un sacerdote, un pastor en descenso, es que deja de tener amor por las almas. Deja de tener empatía, amor por las almas, y comienza a ignorar a la gente. Es un pastor, un sacerdote en descenso. Y vuelve a decir: asimismo un levita que venía en el mismo camino, o sea, en el camino del descenso, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un adorador, un servidor del templo que también estaba en descenso. ¿Saben qué? Déjenme decirles que ellos se vestían de una forma. Protocolo se puede vestir de negro y poner el cartel, y alguna muchacha o muchacho de protocolo puede estar en descenso. Un pastor puede vestirse involucro y ponerse el mejor perfume, pero estar en descenso. Un levita puede tener la misma voz y estar en descenso. Se vestían y se identificaban como alguien, pero por dentro estaban descendiendo, aunque conservaban las mismas ropas. Pero siempre hay alguien ascendiendo. Pero un samaritano no describe si asciende ni desciende, así que si descendería lo diría. Entonces se entiende que estaba ascendiendo, que iba cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. ¿Verdad que cuando uno asciende empieza a sentir amor por las almas? ¿Verdad que cuando uno asciende se empieza a importar por los otros? Y ese muchacho estaba ascendiendo 25 kilómetros, 1000 kilómetros, 25 kilómetros, pero tenía 1000 metros de pendiente, 10 cuadras de ascenso. Estaba ascendiendo y entonces me puse a pensar que Dios nunca deja a nadie sin ascender. De hecho, déjame decirte 5 textos que hablan del ascenso, 6, entre todos los que pude pensar en un rato entre culto y culto.
Apocalipsis 4:1, antes de empezar Juan con su visión sobrenatural, Dios le dice: sube, sube. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, sube acá, sube a Berseba, sube Juan, sube Laura, sube Hernán, sube Mari, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Génesis 35:1, Dios está hablando con Jacob. Y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios. Aleluya. ¿Qué se te apareció cuando oías de tu hermano Saúl? Está Dios teniendo que hablarle al pueblo y darle las leyes. Y entonces le dice en Éxodo 24:12, le dice a Moisés: sube a mi monte. Sube a mi monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra, la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarte. Sube. Sube a Berseba, sube. Sube. Pero vengo bajando, sube. Pero vengo para abajo, pastor. Para abajo, para abajo. Sube. Me viniste a hablar justo, mis pensamientos están más abajo que arriba. Dios se le apareció. Y para decirte, en mis 18 años de cristiano he tenido pensamientos de bajadas. El día que sufrí el atentado, me cortaron la cabeza, me dijeron varias llamadas que iban a secuestrar a mi familia. Mis pensamientos fueron para abajo diciendo: está bien exponer a toda mi familia por el ministerio. Y mis pensamientos tuvieron rasgos egipcios. Pero ahí se apareció el Señor y me dijo: obedéceme, David, sígueme. Poniendo en riesgo mi casa, sí, sígueme. Isaac la puso la suya porque había hambre en el lugar. Tengo un ejemplo espiritual que dejarle a mi casa. Un tipo cavando un pozo. Hay que hacer esfuerzo, sí. Hay cosas que Dios nunca te dice en bajada, que la dice en subida. Así que alguien espera que Dios le hable sin dejarse hoy de influenciar por los pensamientos egipcios para subir donde Él nos está llevando. Pero también hay gente en esta casa, yo sé, esta casa tiene una pala en la mano, hermano. Te lo quiero decir bien matancero. Una pala en la mano. Y le mandás y cavás y seguís. Y te van dos al arca y le mandas palazo ahí nomás. Y te queda uno y le mandas pala de vuelta. Y te rechazan y seguís cavando. Y viene Abimelech y te dice: apártate de mí, te dejan los que tenían que estar con vos y seguís cavando. Y sentís que hay necesidades de tu vida que todavía no están resueltas por dentro y seguís cavando. Y seguís estando. Hay hijos que te están mirando. Y vos capaz estás diciendo: pero ellos no están bien, pero te están mirando. Seguramente decís: espero verlos vivos, estando vivos, transformados. Pero recordá algo, y es que Isaac ya no tenía a su papá vivo, pero tenía el recuerdo de un papá que había cavado pozos hasta el final. Eso lo impactó tanto que lo llevó a cavar, al principio erróneamente, pero luego de la forma correcta. Yo no sé si todo lo vamos a ver nosotros. Y quizá haya un lapso de tiempo, no lo sé, entre que no estemos y que alguien tome esa posta, que haya un filisteo que le ponga tierra al pozo. Pero siempre el Espíritu Santo, que es el que es encargado de recordar todas las cosas, recordará que hay un pozo con tierra, pero que adentro tiene agua. Que dejará bien claro aquellos que un día te vieron hacerlo, aunque no lo valoraron,
que ahí hay un pozo que alguien abrió. La tierra que pusieron los filisteos adentro de ese pozo no llegó a taparlo del todo, porque era un pozo tan profundo que seguía conservando agua. Cabemos tan profundo que dejemos una marca que aunque nosotros partamos, ningún filisteo pueda tapar. Y que los hijos de mis hijos, generaciones más adelante, la iglesia va a cumplir 8 años, 30, 40, el tiempo que tenga gente que diga: esta casa tuvo un pastor, esta casa tuvo un líder, esta casa tuvieron referentes, cavaron profundo, no sé si están o no están, pero el pozo está y el agua está. No sé lo que pasó después, pero tengo el recuerdo de lo que Dios hizo. Este pozo lo vuelvo a cavar. Oh, aleluya. Oh, Sarroda Rasha de Rey. Aplauda al Rey. Aplauda al Rey. Aplauda al Rey. Aplauda al Rey.